Bueno, justamente aquí estamos en un taller evaluando prácticamente el trabajo realizado hasta ahora en la cuenca Río Santa Lucía, es decir, tema de la protección del recurso agua y asegurar el abastecimiento de agua potable con las mejores condiciones en lo que es el agua bruta, digamos, lo que es el agua que después se procesa y distribuye a Montevideo. Digamos, se ha trabajado durante estos años en una serie de medidas de protección y ahora en esta instancia, en un proceso de trabajo conjunto con las intendencias departamentales, la Intendencia de Florida, de Canelones y las demás intendencias, instituciones nacionales como el Ministerio de Ganadería, nuestro ministerio y por supuesto organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, que es interesante. Estamos viendo una nueva etapa de pensar en aspectos que hagan a lo que es la rehabilitación de la cuenca, es decir, aquellos temas donde se han detectado deterioros importantes, poder recuperar y poderlos recuperar en un sentido de, digamos, generar nuevamente condiciones ecológicas integrales, es decir, pensando que el tema de la calidad del agua no solamente depende del agua en sí mismo, sino que depende de cómo se usa el suelo, que depende cómo es la vida del ecosistema, es decir, cómo se mantienen los ecosistemas, y en ese sentido, por ejemplo, los ecosistemas de bosque nativos, de bosque natural, es fundamental. Todo esto se está viendo porque hemos tratado de hacer restauración de bosque nativo durante un año. Justamente desde junio del año pasado se hicieron plantaciones de árboles nativos, no en un sentido de que vamos a resolver el problema con eso, pero sí de que esto sea un laboratorio para poder seguir expandiendo experiencias nuevas y sobre todo congregando esfuerzos de los distintos actores, ¿no? De los actores privados, de los actores institucionales, de las intendencias departamentales y del gobierno nacional hacia un objetivo que, si bien se centra en Santa Lucía, también genera políticas nacionales, ¿no? Es decir, que atienden a la situación de todo el país. Porque los problemas que se viven acá intensamente en la cuenca de Santa Lucía, porque es una cuenca más urbana, digamos, más urbanizada, más desarrollada hace muchísimos años, en un proceso de trabajo y explotación de los recursos naturales, en el resto del país se reproduce de alguna manera y en diferentes cuencas del país. Por lo tanto, lo que aquí aprendemos también estamos buscando exportarlo, digamos, de alguna manera hacia otras cuencas importantes del país, ¿no? Acá se busca fomentar precisamente la forestación de las orillas del río para mejorar no solo el aspecto, sino también será con el fin de impedir que se acerque o que se lleve ganado a la cuenca, que es lo que contamina un poco el río, ¿no? Bueno, exactamente. Acá hay una serie de medidas que son complementarias y que se tienen que manejar integradamente. La protección de las áreas, digamos, riparias del río, es decir, lo que se llaman estas áreas de amortiguación, es muy importante, pero dentro de una política más general, ¿no? Es decir, una política de recuperar esas áreas en los lugares donde hay pastizales, también generar la valorización de ese pastizal natural y tratar de evitar que el ganado llegue al río y tenga incluso mejores condiciones para su desarrollo, muchas veces generando los lugares digamos, de bebederos, digamos, de los animales que no sean directamente en el río, sino que sean las tomas que de alguna manera solucionen el problema de que la vaca camine menos y a la vez sea más productiva en ese sentido, ¿no? Entonces acá se está mirando en un sentido integral los aspectos de conservación, de rehabilitación y de producción también de la zona, ¿no? Digo, evidentemente el cambio de los patrones culturales, de lo que se hacía naturalmente, que parecía que era llevar el ganado a la presa y tomar, era una cosa natural para los productores. Evidentemente son cambios de prácticas y muchas veces hay productores que están más evolucionados en su conocimiento, su pensamiento, y hay productores que se resisten más. Y bueno, se dan situaciones que evidentemente la educación o la capacitación no alcanza y hay que sancionar. Eso se ha hecho, digo, se ha manejado una serie de medidas y las medidas sancionatorias son necesarias cuando evidentemente se detectan que hay continuidad en procesos que son de deterioro y que no se están atendiendo las políticas y sobre todo las normativas y la legislación existente, ¿no? Menos de las esperadas, las sanciones son un número importante. Yo le diría que menos de las esperadas, en el sentido de que ha habido un avance muy grande de la conciencia de la población
y en la misma conciencia de los productores. Es decir, nosotros trabajamos también en vínculo con las asociaciones de productores, es decir, las asociaciones de productores de leche, productores, con los cuales hemos detectado una fortísima conciencia de los temas ambientales y de la preocupación por evitar que se generen situaciones de contaminación.